Buongiorno para la ver, se acerca el verano y se acercan las comedias familiares. No robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que pueda subsistir. Ayer, en el momento de grabación de este vídeo, hubo cierto revuelo en redes, ¿no? En Blue Sky, que es la red social que yo utilizo sobre todo, a raíz de el anuncio de esta película. Si está sin iVoox, la película es Sin Cobertura. Sin Cobertura es el próximo, junto con Padre No hay más que uno 5, el próximo gran estreno, o la gran apuesta, podríamos decir, para el verano de parte de A3 Media Series, ¿no? A3 Media Películas, A3 Media Films, o como se llama. Es decir, de Antena 3. El grupo de Antena 3. Y hubo un comentario general que me hizo bastante gracia, o me llamó bastante la atención, que es que alguien decía que cómo se siguen haciendo este tipo de películas si la gente no las ve. Y esto es fácil, esto es muy fácil. Se hacen este tipo de películas para que la gente las ve. ¿Cuál es la cuestión? Aquí hay tres cuestiones que poner sobre la mesa. La primera de todas es la burbuja. Y esto es un detalle muy importante. Me da la sensación cada vez más que, al menos, en parte esto que estoy haciendo es una burbuja, pero bueno, me da la sensación cada vez más que vivimos en pequeñas burbujas de opinión, sobre todo en redes sociales, en las que solo importa o solo le damos importancia a nuestra opinión y a las de la gente de nuestro entorno. Son burbujas que normalmente suelen ser fragmentadas en una ideología cercana o todo lo contrario, a veces hay gente que se va a otra ideología, pero de gente de entornos socioculturales, podríamos decir, socioeconómicos muy parecidos, ¿no? Gente de más o menos nuestra edad, gente más o menos de nuestra posición económica, con más o menos nuestros estudios, es decir, hacemos sesgos demográficos muy importantes, muy importantes. Esto se ve con todo, ¿no? Se ve también un poco con Eurovisión. Yo me acuerdo cuando salió la polémica de Eurovisión hace unas semanas, a grabación de este vídeo del boicot, que me acuerdo que una persona decía, pero si nadie veía Eurovisión, nadie de tu entorno ve Eurovisión. Y si nadie de tu entorno ve Eurovisión, ¿te crees que nadie ve Eurovisión? Esto es exactamente lo mismo. Es muy fácil que si seas de una persona relativamente joven, sobre todo sin hijos, y sobre todo con cierto gusto cinematográfico o cierto, bueno, que te gusta el cine, que estás más atento a otros estrenos o que estás atento a las taquillas, no vayas a ver este tipo de películas porque pues son películas, ahora miraremos un poco la de Sin Cobertura, ¿no? Porque son películas, bueno, son películas ultra blancas, son películas además de una cosa que siempre ha sido muy española, ¿no? Que es llevar los dos segmentos, ¿no? Tanto historias, esto se ha hecho mucho en las series, por ejemplo, que es una historia que envuelve a los cine familiar, ¿no? Una historia que envuelve a los padres y una historia que envuelve a los niños. Esto evidentemente no lo hemos inventado aquí, no es típico de España. Si me seguís en redes, si me seguís en el podcast, ya habréis visto que cuando he tratado cine familiar se da mucho eso, que es una subtrama que engloba a los niños, que es la subtrama de los niños, con protagonistas, los protagonistas son los niños de las películas y además está pensada para ellos y también para que el adulto diga, oh, qué monos, y una subtrama que es la de los adultos, que normalmente suele ser relativamente blanca, no engloban cosas, aunque suele ser un poquito de, uy, ha dicho teta y cosas así, y normalmente pues habla de conflictos familiares porque suelen ir a ver padres con sus hijos, ¿no? Pues eso, habla de conflictos familiares, habla de a veces del divorcio o de problemas familiares, pero siempre desde un entorno muy blanco que los niños lo puedan entender o que los niños al menos no se distraigan mucho, ¿no? Como digo, este es el molde y este es el molde que Santiago Segura, sobre todo porque es Santiago Segura el que ha impulsado esto. Padre No hay más que uno 5, recuerdo, le está funcionando muy bien. ¿Qué pasa? Que funciona.
Al final parece que funciona. Son películas, como digo, cada año, las de Padre No hay más que uno. Llevamos en 6 años 5 películas de Padre No hay más que uno y dos que yo sepa, porque puede que haya más, de Todo tren a Destino Asturias, a Todos al tren, o como se llamen, este tipo de películas. Y la gente funciona, la gente va a verlas. Y entonces creo que tenemos aquí el problema, ¿no? Que nos cerramos en nuestra burbuja y a veces es un poco nocivo, además, porque yo hay una cosa que quiero dejar... Bueno, cojones, si me conocéis un poco ya lo sabéis. Yo siempre he hablado de cinefagia. Siempre he hablado de... Cuando hago el podcast, a mí hay películas que no me gustan. Evidentemente no me puede gustar todo. Pero a no ser que sean cosas muy concretas que considere que por algún motivo me hagan enfadar, que suelen ser motivos ideológicos o mensajes de películas, a no ser que sea eso, cojones, viva el cine, entendedme, ¿eh? Creo que tendemos a caer en el error de mirar por encima del hombro a la clase de personas que va sistemáticamente a salas a ver este tipo de películas. Y como digo, me parece un error y me parece un error de bulto, me parece un error muy importante, sobre todo por dos motivos, porque al final esto es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? La gente llena las salas de los remakes de Disney, va a hacer 1.000 millones Lilo y Stitch. 1.000 millones está a punto de hacer, lleva 800 fecha de grabación de este vídeo. La gente llena las salas de los remakes live action de Disney, las secuelas Disney o las precuelas Disney de Vaiana, y de este tipo de películas familiares ultra blancas, sin ningún tipo de riesgo. En parte, porque no hay otra cosa, por desgracia. Esto es uno de los motivos, ¿no? Que sí, hay otras cosas y hay más allá, pero al final esto es un poco lo de siempre, esto es un poco lo fácil. Es normal que si tú no estás al tanto de los estrenos, es lo que digo, no estás dentro de una burbuja cinematográfica, no estás dentro de una burbuja en redes sociales de películas, te vayas a lo fácil. Es fácil que estés viendo o Telecinco en España, o Telecinco o Antena 3, es fácil que te estén bombardeando. Recordemos el cachondeo de Matusalén, por ejemplo, cuando el Mundial, que cada 2x3 era el anuncio de Matusalén. Aquí lo mismo, es fácil que te esté... Ir a Santiago Segura a promocionar, o habrá ido ya al Hormiguero o Luna Fulgencio o quien sea a promocionar Padre No hay más que uno 5, estarán anunciándolo constantemente en el grupo de Antena 3, en La Sexta, en A3 Media, o sea, en La Sexta, en Antena 3 y demás. Están en las marquesinas de los autobuses, te están bombardeando constantemente y es fácil ir a ver esta película, porque estos grupos Disney y Grupo Planeta en España tienen una fuerza de marketing que no tienen películas más pequeñas, como por ejemplo puede ser Flow, que es por poner películas infantiles, que es una película que ha ganado un Oscar, pero que tiene otro tipo de fuerza y otro tipo de distribución. Y no pasa nada, absolutamente nada, porque gente que no suele ir al cine, hay que tener en cuenta esto también, que esto es muy importante, que es que mucha gente va al cine 1, 2, 3 veces al año como mucho, y además otra burbuja, ¿no? No todo el mundo vive en Madrid o en Barcelona, no todo el mundo vive en una gran urbe que tiene un cine al lado de la esquina, que le están echando 4 pelis diferentes y tal. Normalmente la gente va a cines en centros comerciales porque los tiene lejos de casa, puede aparcar, aprovecha, pasa el día. Este consumo, este modelo tan yankee, lo tenemos súper arraigado ya. Va al centro comercial, come, luego va al cine, normalmente va con los niños, aparca a los niños y se tira 2 horas viendo una película. Y no pasa nada, joder, y no pasa nada. Son películas fáciles de consumir, son películas fáciles de ver, son películas que tienen mucha promoción y es el pez que se muerde la cola. La gente va a verla porque está esta película, son IPs, en este caso, en Padre No hay más que uno o en el caso de Stitch,
Son IPs conocidas, cero riesgo empresarial, todo beneficios y ya está. Y a nosotros, yo sé que en el cliché cinéfilo que se dice mucho, de cuando a mi amigo cinéfilo le digo que mi película favorita no es un drama búlgaro en blanco y negro sobre una cabra. Bueno, pues esto existirá, ¿no? Pero en el fondo creo que esta burbuja tenemos que acabar con ella, ¿no? El ver por encima del hombro. A mí no me gustan, evidentemente, y el otro día las estuvimos criticando, ¿no? Pero en general la sensación en redes era como, oh, fantástico, una película más. Porque esa es otra. Y ahora es donde vamos al motivo del vídeo. Porque yo lo estaba pensando y digo, vale, hemos hecho una burbuja, nos estamos riendo de esta película y luego esta película va a hacer X dineros. Pero claro, luego me puse a pensar y dije, ¿cuántas películas de este estilo se estrenan en España que pasan completamente desapercibidas? ¿Cuántas películas del subgénero que yo llamo es tan mala que ni siquiera quiere salir Santiago Segura? Que son películas con este molde de cine familiar que ni Santiago Segura las desecha. Son como la serie B, ¿no? De este tipo de películas de esto para el otro. Sin cobertura completamente, que es la que digo que es la que me hizo pensar esta reflexionar este pensamiento, como queramos, es una película que, ojo, es que el argumento es increíble. Es una niña cansada de que los padres no le hagan caso porque están con el móvil. En una feria medieval pide a una pitonisa que los padres, que le hagan caso, que no haya móviles. Y lo que hace la pitonisa es enviarlos a la Edad Media. Película de viajes en el tiempo, película de pez fuera del agua, ¿no? Es el molde de un yankee en la corte del rey Arturo, súper famoso, es Los Visitantes, pero al revés, ¿no? Es este molde, es este tipo de películas de viajes en el tiempo y pez fuera del agua. Pero claro, luego lo pensaba, ¿os acordáis del Refugio? A lo mejor alguno se acuerda si me ha escuchado el podcast, pero en el fondo es un poco exactamente lo mismo, ¿no? Estamos haciendo una burbuja a la vez, esta vez en vez de... Es el efecto Morbius, podríamos decir, ¿no? Morbius se convirtió en un chiste en redes sociales, Sonic se pensó que lo iba a petar, la reestrenó y se comió un cagarro por segunda vez. Esto es un poco lo mismo. El Refugio. Es que es eso, es que para mí es el ejemplo perfecto. Es este tipo de películas que Antena 3 estrena porque al final hay una ley del cine que le obliga a invertir en cine español. Algunas funcionan, otras no. Ningún tipo de cero riesgos porque a la pasta ya la has ganado, compadre, no hay más que uno. Estamos aquí haciendo mofa, estamos haciendo la burbuja inversa, estamos inflando una película que claramente... no tiene ningún tipo de sentido, ni en el fondo mucha gente la va a ir a ver. Ya está, era un poco solo esto, era un poquito una reflexión rápida, mover un poco el avispero, ¿no? Comentar esto y hacer un anticipo porque ya os aviso que seguramente esta película volverá a hablar de ella en el podcast en algún momento. Decidme en comentarios qué pensáis de estos temas, de Padre No Más Que Uno y de este tipo de películas y sobre todo este tipo de burbujas. Tengo activado los Super Thanks por si me queréis hacer un Super Thanks. Dadme las gracias. Dadme unas moneditas para que me las gaste en cosas legales. Y en eso, hasta la próxima.